Trino, acompañados de Jorge. Cuéntanos, Jorge, tú eres compositor, no solo de cualquiera, pero de microtonalismos. Cuéntanos, ¿cómo es que compones en este ámbito, en esta rama de... En todos los sistemas que no son tonales, ¿no? Porque aclaremos que en una ocasión trajimos acá un invitado que nos habló únicamente del sistema tonal y nos dijo que él suponía que prácticamente el 90% de la música que consumimos es tonal, pero resulta que existen muchísimos sistemas afuera de ese, totalmente diferentes y muy complejos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con un compositor que compone fuera de ese sistema y que utiliza muchos recursos musicales, ¿no es así? Bueno, mira, exactamente. El sistema tonal es un sistema que se desarrolló y llegó, digamos, a su máxima expresión, y para muchos compositores y estudiosos se agotó, ¿no? Esto es un fenómeno que se da, digamos, el sistema tonal, su parte, su clímax, ¿no? Se da, ponle, del siglo XVII al siglo XIX, ¿no? Antes de esto, pues hubo un momento de transición entre el sistema modal hacia el sistema tonal, ¿no? Pero el sistema tonal yo tengo una teoría y voy a atreverme a decirla en público aquí en radio. Es una teoría, una hipótesis, no puedo afirmar todavía, pero para mí el sistema tonal es una forma de representación y está muy ligada a cómo se concebían las cosas durante este periodo, ¿no? Es decir, en la antigüedad se pensaba que el mundo era el centro del universo, o que el sol era el centro de todo, o que Dios era el centro de todo, o que el hombre o la humanidad es el centro de la vida en el mundo, ¿no? Y el sistema tonal es una forma de representación de eso. Inclusive los sistemas políticos, acuérdense que era el feudalismo, y si vemos, pues era el señor feudal el que estaba al centro de la sociedad y de la estructura social. Inclusive las ciudades se construían así, el castillo del rey y todo alrededor como en un círculo amurallado, y era como pues, todos sus súbditos y toda la estructura social correspondía a este sistema. La música para mí era una representación de eso. Entonces todo era alrededor de un centro. La tónica se le llama, por eso se llama sistema tonal, ¿no? Uh-huh. Donde una nota es más importante que todas las demás y todo gira en torno a esa nota. Entonces ustedes se recuerdan, ¿no? Concierto en do mayor, ¿no? Entonces todo gira en la nota do. Sinfonía en la mayor, todo gira en la. Es decir, un sistema como centralista y donde había una jerarquía entre las notas. Había el grado más importante, la tónica, otros grados importantes como la dominante y la subdominante. Para mí eran la representación de los otros poderes, ¿no? La iglesia y la burguesía naciente, que poco a poco fue tomando fuerza. Y resulta que a finales del siglo XIX, que los compositores consideraron que ya empezaba a agotarse el sistema, compositores como Franz Liszt empiezan a experimentar con salirse de este centro de gravedad, de esta fuerza magnética que todo lo lleva al centro. Y entonces empieza a hacer obras donde no hay una definición de una tónica. Y de ahí su yerno, que es Wagner, hereda algunas ideas de Liszt. Llegan otros compositores como Mahler, Prokofiev, y hasta que llega Schoenberg en Viena, en Austria, Debussy en Francia, Bela Bartók en Hungría, Stravinsky y Scriabin en Rusia, Julián Carrillo en México, y empiezan, sin que se pusieran de acuerdo, ellos no se conocían mucho, no tenían relación,
Mahler, dicen que se ponían de acuerdo, todos empezaron hasta que a explorar, a experimentar, a descubrir nuevos lenguajes musicales. Y todos crearon nuevos sistemas musicales, ¿no? Algunos donde sí había esta idea de un centro tonal, pero ya no con esta función del sistema tonal. Y otros abolir completamente el concepto de una tónica, de una jerarquía entre las notas, sino que todas iguales. En el caso de Schoenberg, por ejemplo, eran todas las notas iguales, ninguna más importante que las demás. Y casualmente por esos años el mundo estaba convulsionado y justamente aparecieron descubrimientos científicos, ¿no? Después se dieron cuenta que había un sistema solar, ¿no? Sí. Que no era la Tierra el centro del universo, y ahora, o que el Sol sea el centro del universo. O que la Tierra era plana. O que la Tierra era plana. O sea, conforme fueron avanzando la ciencia y por otro lado la misma sociedad, fíjense, en la Revolución Francesa, por ejemplo, impactó a la música impresionante. No podemos entender la música de Beethoven si no entendemos los ideales de la Revolución Francesa. En su música están esos conceptos, ¿no? Todos estos acontecimientos han impactado, han influenciado el desarrollo de la música. Entonces, el que a finales del 19, principios del 20, hayan habido estas transformaciones en la música no es casual. O sea, fue un proceso. Y bueno, yo como compositor mestizo mexicano, ¿verdad? Como buen mexicano, que nos llegan influencias de todo y que somos todo y nada, porque somos una mezcla de muchas cosas, mis composiciones son eso precisamente, ¿no? Yo he experimentado con diferentes lenguajes y sobre todo a partir, y me ha interesado mucho, a partir de nuestras culturas. O sea, yo me voy más por el lado, digamos, cultural y social, más que por el lado matemático como Julián Carrillo, ¿no? Uh-huh. Me interesa mucho que mi música exprese mi tiempo, exprese mis anhelos, exprese mis enojos, mis corajes, ¿no? Porque para mí el arte debe ser un espejo de lo que somos y de lo que vivimos, de nuestro aquí y nuestro ahora. A mí digamos, dentro de mis maestros, hubo dos maestros en lo particular que pertenecían a una corriente de compositores de música latinoamericana que buscaban cortar el cordón umbilical con Europa y crear un movimiento latinoamericano de composición de música contemporánea y más generar lenguajes y sistemas propios. Por supuesto, no podíamos negar también estos 500 años de mestizaje, ¿no? Entonces, no existe lo puro, por supuesto. Es lo que estaba pensando, de que, desde que comentas que cortas el cordón, pues yo, no sé, me llega a la mente de que a lo mejor un 80-65% sí podría ser puro, porque como dices, ya tiene mucho tiempo y algunos estudios o partes históricas pues se han llegado al olvido. ¿Cómo podrías realmente hacer una música pura si la teoría, la estructura, pues a lo mejor ya está definida? Sería como hacer, como dices Julián Carrillo, hacer otra totalmente diferente. Aunque, bueno, la música de Julián Carrillo, digamos, no es el 100% innovación. Uh-huh. Desde lo que es, digamos, lenguaje, que es las escalas que él empleó, sí, pero en la forma no tanto. O sea, él todavía seguía usando las formas clásicas, ¿no? La forma sonata y todo eso. En ese sentido no innovó tanto. Sí. Otros compositores sí, más adelante, como Silvestre Revueltas, ¿no? Pero desde ese punto de vista, Julián no fue innovador. Más bien sí revolucionó. En composición tenemos varias áreas, ¿no? Está el lenguaje, la forma, la textura, la orquestación, instrumentación, etcétera. Entonces, dentro de las áreas de la composición, donde fue un innovador fue en el lenguaje, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que te surge a lo mejor ese entusiasmo, ese querer al componer
al componer, sí, en microtonalismo? Bueno, justamente el explorar, investigar, descubrir, jugar, ¿no?, con el sonido. Para mí el sonido es una materia dúctil, maleable, que la puedes modelar, ¿no? Y ajustarme a una afinación fija se me hace como encarcelarme, como atarme, ¿no? Entonces el microtonalismo te da un mundo mucho más amplio, más rico. Y bueno, además de otras nuevas concepciones también científicas, el arte y la ciencia siempre han ido de la mano y se han influenciado mutuamente, ¿no? Entonces, otras nuevas teorías científicas como la física cuántica, el continuum, van de la mano de estas búsquedas sonoras y se coinciden, porque pues el mismo sonido es un fenómeno físico, entonces puede ser estudiado desde estos puntos de vista de la matemática, de la física, y tratado por supuesto con lo que la música aporta, que es la poética, la filosofía, el placer estético y el, digamos, crear imágenes sonoras, ¿no?, etcétera. Sí. Digamos, eso ya es según cada compositor, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si ponemos alguna pieza de las que trajiste de tu lección? Nos platicas un poco sobre esa pieza, qué significó para ti, por qué la hiciste, y escuchamos ya sea la pieza o un fragmento. Claro, por supuesto. Tú dime, ¿cuál ponemos? Pues, ¿cuál te gustaría? Bueno, podría ser el track 4, que es una obra que es para cuarteto de cuerdas. Es una obra que se llama Aranea. Significa araña, y esta obra partió de dos experiencias. Una fui testigo de un encuentro, una confrontación entre una araña y un insecto volador que cayó en su red en el jardín de mi casa. Y bueno, esa tarde yo realmente me impactó ver cómo la araña, con una destreza implacable, quería atrapar a este insecto que cayó en su red. Uh-huh. Y por otro lado, el insecto luchaba desesperadamente por liberarse y agitaba sus alas y estuvo en un momento a punto de liberarse, pero la araña lo envolvió y lo inmovilizó. Y bueno, fue tan impactante que esa noche compuse ese movimiento, el cuarto. Y coincidió que en ese momento yo estaba leyendo un libro de John Holloway, un irlandés que está aquí en Puebla. Él es sociólogo, maestro de la UAB, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y tiene un libro que se llama Cambiar al mundo sin tomar el poder. Y es un libro que hace una analogía justamente con el mundo de las arañas, ¿no? Y dice, el sistema de la sociedad moderna es como una gran telaraña que te atrapa, ¿no? Entonces yo creo que por eso me impactó esta escena de la araña, porque me sentí como el insecto que había caído en el sistema social en el que vivimos, y me sentí así como luchando para liberarme. Y esos dos fueron los elementos que me inspiraron para componer esta obra. Es una composición en 4 movimientos. El primer movimiento se llama Tramas, que tiene un significado doble a propósito. O sea, la trama es parte de un tejido, ¿no? Los textiles se hacen de tramas y urdimbres. La trama son los hilos verticales y la urdimbre son los hilos horizontales. Okay. Bueno, pues, ¿te parece si oímos la pieza? Ajá. Y ya seguimos, ¿vale? Por favor, don David.